país está enfrentando ya varias semanas de protesta social, originada por la insatisfacción de la población ante la posibilidad de un nuevo cambio tributario. Y si bien la reforma tributaria fue retirada del Congreso, el paro en las diferentes regiones del país ha continuado, lo que muestra que esta protesta social es más bien la continuación de aquella que empezamos a ver en el 2019 y que fue interrumpida por el fenómeno de la pandemia. Esta protesta está generando unos impactos económicos marcados en los diferentes sectores de Colombia. Si miramos, por ejemplo, la actividad agrícola, está viendo el cese de la posibilidad de que las personas se desplacen a hacer la recolección de cosechas. Esas cosechas están perdiéndose, muchas de ellas, o no están pudiendo capturar los efectos favorables de precios en materia de exportación. En la parte pecuaria se está dando el limitante del acceso del suministro de materias primas para la alimentación y mantenimiento de los animales. Eso está conllevando a encarecimiento de precios como la carne para la población, el limitante en el acceso a materias primas como sorgo, maíz, fertilizantes. Si vamos a la industria, se está viendo que muchos actores están operando a una capacidad inferior al 50%. Se estima que los costos de producción en la industria se están incrementando del orden de un 30%. En la parte de comercio, muchas tiendas se han visto enfrentadas a saqueos, algunas afectadas en su infraestructura, otros han decidido cerrar de manera preventiva esas tiendas físicas, y aquellos actores que se dedican a un comercio de bienes no esenciales pues están viendo la afectación de la llegada de esos productos, producto de que no se está dejando pasar desde los puertos en las diferentes caravanas humanitarias. Si nos vamos a una actividad como la construcción, si bien las obras están avanzando, muchos ya están enfrentando una escasez en el acceso a los materiales. En el transporte se está dando pues, los cierres de vías que están generando un encarecimiento en costos de fletes del orden de un 40%. Bienes no esenciales se están represando en los puertos, generando limitantes en su capacidad de almacenaje, y el volumen de carga en general ha disminuido para los transportadores. Salud, que venía enfrentando los elementos de la tercera ola de la pandemia, ahora ve limitantes en el acceso a medicamentos, al acceso de oxígeno y a poder mantener las cadenas de frío para los diferentes medicamentos. Si nos vamos a una actividad como turismo, que trataba de recuperarse en medio de avanzar en la situación de pandemia, ahora por la protesta social se ha dado una gran cancelación de viajes, el desarrollo pues de este turismo. Las agencias de turismo estiman que se están perdiendo ingresos en el orden, se está mostrando una caída del 65%, y la actividad de servicios financieros, que captura todos estos elementos, es muy probable que vaya a enfrentar ahora en el mediano plazo ajustes en la capacidad de pago de sus deudores producto de las afectaciones que se están presentando. En medio de toda esta protesta social, se estiman que los costos económicos diarios ya están llegando al orden de unos 500.000 millones de pesos. La acumulación en las 3 primeras semanas muy posiblemente va a dar una suma superior a los 6 billones de pesos. Y ahora entonces se queda la pregunta, bueno, ¿y esta situación hasta dónde nos llevará? Y vale la pena hacer esa pregunta, o también abrir la discusión si también vale la pena hacer es una protesta social contra nosotros mismos, porque los ingresos que el país está perdiendo, que ha perdido en el tiempo, radican tanto en una corrupción pública como en una corrupción privada y también en una corrupción personal. Y un ejemplo interesante sobre esa corrupción personal pues termina siendo el contrabando. Se estima por parte de datos de la DIAN que los colombianos compramos anualmente productos de contrabando que suman alrededor de 17 billones de pesos. De ese valor, el 15% es contrabando abierto, es decir, que las mercancías entran al país de manera ilegal por los diferentes cruces fronterizos y los controles de aduanas, y el 85% es lo que se denomina un contrabando técnico, es decir, que las mercancías entran y son declaradas por parte de los actores que lo importan, diciendo valores irreales o informando cantidades que no son, o simplemente informando que lo que están importando es un producto diferente al que están trayendo. Ese volumen de contrabando pues al final genera unos impactos para las finanzas públicas, debido a que las personas, cuando adquieren un producto de estos y no pagan un IVA, entonces ahí se está generando una corrupción a nivel personal. Cuando las personas adquieren un producto que es falsificado, o cuando las personas adquieren un producto que sospechosamente tiene un valor inferior al mercado y termina siendo porque el actor que está vendiendo ese producto no paga un arancel. Se estima que anualmente esos costos
o más bien lo que el país deja de percibir por los elementos de contrabando, son alrededor de unos 3,9 billones de pesos, donde el 28% radica en la evasión de aranceles y el 72% radica en una evasión del IVA. 3,9 billones de pesos que entonces no están inyectándose al saneamiento de las finanzas del país, que si ese valor se suma a atacar directamente los elementos de corrupción, muy posiblemente ayudaría a que el país no tenga que, cuando se ve flageladas sus finanzas o tiene un cambio en las mismas, la salida no sea constantemente afectar el tema impositivo. Es muy probable que muchas personas hayan adquirido bienes de contrabando sin siquiera saberlo. Para eso hay un informe interesante que se llama El comercio del contrabando y de los bienes piratas, lo elaboró la OCDE en compañía con la Unión Europea de Propiedad Intelectual, donde crearon un indicador que se llama el G-TRIC-P. Básicamente es un indicador que muestra cuáles son los bienes más propensos a ser contrabandeados. Si ese indicador se acerca al valor de 1, es que el bien es más propenso a que sea contrabandeado. ¿Cuáles son aquellos bienes que terminan teniendo principalmente estas características? Ahí están los relojes, los artículos de cuero, los zapatos, los perfumes y cosméticos, lo que tiene que ver con juguetes, las prendas de vestir, el tabaco, las sombrillas, los empaques, las marquillas y los artículos de ferretería. Resulta que los empresarios que están asociados a estos segmentos, pero empresarios que trabajan de una manera legal, han denunciado constantemente esa competencia ilegal que se genera o que enfrentan con el contrabando, donde adicionalmente se ha presentado triangulación de mercancías, es decir, que los actores que importan el producto informan que viene de un origen diferente al que realmente tiene ese producto, buscando tener un mejor nivel en lo que pagan en la parte impositiva. El contrabando se vuelve también un camino para el lavado de activos y se está dando un fenómeno asociado al remarquillaje. Similar a ese indicador G-TRIC-P, hay otro que se llama el G-TRIC-E, también es preparado por parte de la OCDE y la Unión Europea de Propiedad Intelectual, que básicamente muestra cuáles son las regiones más propensas a exportar productos que terminan siendo contrabandeados. Esas naciones terminan siendo China, Turquía, Grecia, Nepal, Túnez, Armenia, Yemen, Marruecos, Camboya, Afganistán y Chipre. En Colombia, las mercancías que se han identificado que tienen como origen el contrabando terminan siendo China, Venezuela, Estados Unidos, Ecuador, Panamá y Vietnam. Y los actores de los diferentes sectores pues informan que en el 2020, producto del trabajo en casa, incrementó gran cantidad de productos de contrabando asociados a computadores, asociados a celulares. En otros segmentos, como lo que tiene que ver con el calzado y los artículos de cuero, se estima que en el mercado más o menos el 30% de los productos tienen como origen del contrabando. Y en otro segmento, como son las autopartes, se estima que la presencia en el mercado de productos de contrabando es del orden del 50%.